¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en un video más en vivo. En esta ocasión junto al presidente provincial del Colegio de Profesores, Rogelio Pizarro Olivares, para quien le doy la cordial bienvenida a este espacio que hemos ido generando ya a partir de un par de semanas atrás, con la finalidad de poder conversar sobre la contingencia que estamos viviendo día a día y por supuesto también desde ahí ir pudiendo y generando más bien algún análisis, reflexión, debate, ¿cierto? Diálogo en sus casas respecto a los temas que están ocurriendo. Hoy día el tema que vamos a abordar dice relación con la educación. Para nadie es un misterio que este contexto de coronavirus que estamos viviendo en nuestro país ha generado que el Ministerio de Educación haya tomado algunas decisiones que por supuesto han afectado al mundo educativo en Chile, y por supuesto desde ahí que todos los agentes que participan en la educación han tenido que ir modificando sus acciones a partir de estas decisiones. Y desde ahí que tanto las propias autoridades, pero los profesores, todos quienes trabajan en el mundo de la educación, asistentes de la educación, apoderados y nuestros niños son los que han tenido que de una u otra manera asumir toda esta carga que hoy día tenemos. Entonces desde ahí es que se genera la importancia de tener a una figura como Rogelio para poder conversar estos temas, saber cuál es la mirada desde el Colegio de Profesores, saber cuál es la mirada desde nuestros profesores y desde ahí poder ir generando un diálogo para poder disipar algunas dudas y, por supuesto, hacer más llevadera esta situación. Así que desde ahí también les solicitamos que ustedes vayan haciendo sus comentarios, vayan haciendo sus preguntas en línea, de tal manera de que aprovechemos a Rogelio, que nos puede ir respondiendo y, por supuesto, dando su mirada de lo que está ocurriendo. Así que, Rogelio, bienvenido y espero que esta sea una excelente conversación. Sí, esperamos que así sea. Vladimir, buenas tardes a ti y a todos. Agradecer la invitación que tú nos haces como gremio para poder estar aquí conversando un tema tan relevante que es educación y en este contexto de crisis sanitaria que tenemos con esta pandemia del coronavirus. Nos parece que es súper relevante que la comunidad en general se pueda estar informando respecto de los alcances de que esto pueda tener y que las medidas que han estado tomando las autoridades de los distintos niveles también, de qué manera pueden afectar positiva o negativamente también a lo que estamos viviendo hoy día en el país en general. Así que muy agradecido y esperar que esta conversación fluya de una manera propositiva, pero a la vez también crítica, ¿cierto? Y que las personas que nos están viendo a través de Facebook también puedan hacer sus aportes, sus preguntas y sus críticas también a lo que justamente esa es la idea. Rogelio, para entrar en materia, hace un par de días atrás, en una de las cadenas nacionales, donde normalmente vemos al ministro de Salud, le dieron la posibilidad al ministro de Educación para dar alguna información y con mucha sorpresa nos enteramos que en el mes de abril, las primeras 2 semanas, se extendía esta cuarentena y las siguientes 2 semanas adelantaron las vacaciones de invierno. Eso desde luego que generó toda una polémica, comentarios en los diversos mundos ligados a la educación, y me gustaría que desde ahí, Rogelio, partiéramos esta conversación para saber cuál es la mirada del Colegio de Profesores respecto a esta medida que tomó el gobierno de Chile a través del Ministerio de Educación. Claro, a ver, primero decir que la crisis o la pandemia del coronavirus no era algo desconocido en el mundo. Hoy día estamos conectados, interconectados con cualquier rincón del planeta, y nosotros ya, bueno, ya en los noticieros y en todos lados ya se sabía lo que estaba pasando, particularmente en Asia, ya que es donde se produce el primer brote, que es en China. Eso fue en diciembre del año pasado. O sea, estamos hablando ya de varios meses en donde la comunidad científica, como también la comunidad mundial en general, tenía conocimiento de lo que estaba pasando y de cómo esto se podía proyectar hacia el resto del planeta, y así ocurrió. O sea, en Europa, y estamos viendo lo que está pasando hoy día, particularmente lo que es Italia y España. O sea que hay una crisis tremenda ahí está sobrepasado todos los sistemas, el sistema de salud, ¿cierto? Y donde estamos viendo que día a día aparecen 800, 700 muertos en un periodo de 24 horas. O sea, eso es algo realmente catastrófico.
Partiendo de eso que ya manejábamos información, ya los médicos, los científicos en Chile manejaban información y por supuesto nosotros, el ciudadano común y corriente también. Cuando llega el coronavirus a Chile y se producen los primeros casos, nosotros advertimos como gremio, advertimos que esta situación se iba a complicar y que eso ameritaba que las autoridades dieran una respuesta inmediata, que no la dieron. ¿Ya? Porque finalmente cuando se suspenden las clases en marzo, la segunda semana de marzo, es porque los alcaldes de algunas comunas del país, que lamentablemente tenemos que decir que la comuna de Valle no fue así, no estuvo incluida dentro del grupo comunas que exigió en una primera instancia suspender clases y otras actividades más. Nosotros ya advertimos que ahí tenía que haberse una suspensión de clases y producto de esa presión finalmente la autoridad, en este caso la autoridad de salud, suspendió las clases, no fue la autoridad de educación. ¿Ya? Y en eso, ya con todos los datos que hay sobre esta pandemia, nosotros ya nos proyectamos que esto iba a durar meses. Y es una cuestión de sentido común, ni siquiera hay que ser experto, médico para esto, pero los médicos también lo decían, claro. y lo siguen diciendo. Entonces, en base a todos esos antecedentes que nosotros empezamos a tener, que afortunadamente hoy día con las redes sociales, ¿cierto? Al instante podemos enterarnos de todas estas cosas que hace 30 o 40 años era imposible, salvo las comunidades especializadas en los temas, que son los médicos en estos casos. Pudimos hacer esa proyección y decir que lamentablemente las clases iban a tener que seguir siendo suspendidas. Cosa que el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación han ido postergando, y ahí sale, ¿cierto?, estas declaraciones de ampliar la postergación que eran por hasta fines de marzo, la suspensión de clases, perdón, ese es el concepto legal. Suspensión. Las clases se suspendieron por fuerza mayor. Y hasta fines de marzo, y después de ahí se ampliaron hasta la primera quincena de abril. Y después sale el ministro de Educación Figueroa diciendo que se suspendían hasta finales de abril, porque por ahí por el 27 de abril se retomaban las clases. Entonces a eso a nosotros nos pareció una cosa que estaba fuera de todo sentido común, o sea, fue un anuncio que estaba fuera del planeta, diría yo. O sea, nadie con la información que hoy día se maneja podía decir que a finales de abril vamos a retomar las clases de manera normal. Y después fueron rectificando de alguna u otra manera, han ido cambiando un poco su discurso y diciendo que a lo mejor hay que ir evaluando, ¿cierto?, prácticamente el día a día, a ver cómo se va dando este tema, pero en donde los médicos ya tienen ellos un pronóstico súper claro. O sea, todos los especialistas, inmunólogos, epidemiólogos, todos coinciden en que este tema se va a venir para 3 o 4 meses más. Claro. O sea, fácil podemos pasar todo otoño, inclusive todo invierno, ¿cierto?, con este tema, y recién empezar en primavera tal vez a normalizar la vida en el país. Ahora, desde esa lógica de sentido común que todos tenemos, desde ahí hacer un pensamiento crítico en voz alta. ¿Por qué adelantar las vacaciones? Sí. ¿Por qué adelantar las vacaciones? Sí, sabemos que desde lo que estaba pasando en China, desde diciembre del año pasado, se iba a establecer toda una temporada, ¿cierto?, donde iba a haber pic de la enfermedad y se iban a tener que establecer algunas medidas. ¿Por qué adelantar las vacaciones? Sí. Cuando eso genera en la población ya un problema, porque no solamente toca al sistema educativo, sino que también a la planificación familiar de muchas personas. Que por supuesto salen del ámbito de la educación. Conversaba con algunas personas que tienen visitas, por ejemplo, son familias donde los padres están separados y tenían visitas programadas en la temporada de vacaciones de invierno. Sí. Entonces, hay ese es un caso en particular, pero hay toda una trastocación de situaciones producto de una medida que me da la impresión que es medio a la rápida o medio improvisada. Porque, claro, hemos visto después la autoridad ir rectificando algunas cosas y desdiciéndose o diciendo otras. Por ahí hay que toca a maña de salud, pero por ahí hay un video bien jocoso que hace Kramer, que sale un día hablando una cosa, después otro día otra cosa, después se va desdiciendo todos los días.
es un poco la tónica que ha tenido el gobierno, y también en materia de educación más o menos ha ido pasando lo mismo. Sí, mira, yo creo que en el tema del adelanto de las vacaciones, ahí yo creo que hay un despropósito de parte del gobierno en términos de querer usar ese elemento, que son las vacaciones de invierno, que son 2 semanas donde hay un receso, para poder, entre comillas, desde el punto de vista de ello, paliar la pérdida de tiempo de actividad curricular lectiva, de año lectivo escolar. El año lectivo escolar, para que los espectadores entiendan, quiere decir, el año lectivo se refiere a las clases efectivas o al tiempo en que los estudiantes van a la escuela, ¿ya? Que en este caso, para que lo puedan entender bien los telespectadores, el año 2012, bajo el primer gobierno de Piñera, se estableció un decreto en donde se determinó que los estudiantes tenían que estar 1.444 horas de clase al año. Efectivas clases. Claro. Bueno, ahí nosotros hicimos una serie de críticas, o sea, ¿quién asegura que con un tiempo de 1.444 horas el estudiante va a aprender lo mínimo que establece nuestro currículum? Claro. Por un lado, ¿ya? Y por otro lado, cuando nos comparamos con otros países, sobre todo países de la OCDE, en donde vemos que en términos promedio, ellos están alrededor de un 40 o 50% menos de clases. O sea, los estudiantes hacen menos horas de clases, y pareciera ser que aprenden más. ¿Ya? Y nosotros vamos al revés. Claro. Aumentamos la cantidad de horas de clase, pero los indicadores, si tomamos en consideración las pruebas estándares internacionales, indican que parece que los estudiantes chilenos aprenden menos. Pero ese es un tema que es mucho más profundo de discutir, claro. Pero yo lo pongo ahí para que ustedes vean, o sea, como las políticas que se diseñan en los gobiernos, ¿cierto?, van a contrapelo de lo que en la realidad es. Por un lado. Entonces, pero bueno, yo creo que por ahí va el tema de que ellos necesariamente quieren hacer cumplir ese cronograma de trabajo. Ahora, ir al tema de las vacaciones en sí mismas, cuando uno mira qué son las vacaciones por definición y por definición etimológica es descanso. Exacto. Es descanso, es tiempo libre para que uno haga lo que quiera hacer y que no tenga que estar preocupado de su trabajo. Básicamente, en el fondo, la vacación es descansar del trabajo. Del trabajo. Entonces, hoy día nadie puede pensar que en el país hoy día estamos descansando en nuestras casas. Hoy día estamos en un aislamiento social que desde mi punto de vista es un eufemismo para no decir la palabra encierro. En el fondo estamos encerrados en nuestras casas. Yo sé que no todas las personas, porque aquí hay todo un tema cultural de nosotros como latinos, como chilenos, donde parece que no le tomamos mucho el peso a lo que está pasando hoy día, porque por ejemplo cuando miramos Corea del Sur y vemos a China hoy día cómo ha contenido esta pandemia que la ha encerrado básicamente en una provincia de China, considerando que China tiene 1.400 millones de habitantes, ojo, no 17 como nosotros. Entonces, y Corea y estos otros países asiáticos que tienen una cultura mucho más disciplinada en términos de estas cosas, ¿ya? Y vemos que en Chile no, por distintas razones, ¿cierto?, culturales, pero también por políticas erradas que ha ido tomando el gobierno, porque hay que decirlo, también. Y el Parlamento también en general, porque muchas de estas medidas que se han estado tomando respecto a la pandemia tienen que ver con legislar leyes rápidas, ¿ya? Pero bueno, entonces, si las vacaciones, por definición, son descansar del trabajo, nadie puede pensar que hoy día también están los niños y las niñas, espacios de demasiado hacinamiento, particularmente en las ciudades, en donde se hace imposible tener a 1, 2 o 3 niños encerrados todo el día. Y eso genera una mala convivencia al interior de la familia. Entonces, eso nos idiotiza a todos, nos pone de mal humor a los niños, a las niñas, pone de mal humor a los adultos. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Finalmente el adulto termina, ¿cierto?, en un conflicto con su hijo, lo termina retando, el pato lo terminan pagando los más chicos, ¿cierto? Y se genera una serie de un clima de mala convivencia al interior de la familia. Entonces nadie puede pensar que hoy día estamos de vacaciones o que en las últimas 2 semanas de abril vamos a estar, comillas, de vacaciones. O sea, es absurdo plantear el adelanto de las vacaciones cuando yo creo que lo que vamos a necesitar una vez terminada esta crisis, vamos a tener que necesitar un tiempo en donde como país también tengamos que relajarnos. Exacto. Y vamos a necesitar más tiempo libre para poder disfrutar de la plaza que nos fuimos a visitar, para poder disfrutar de esas vacaciones de invierno que no las vamos a poder tomar. Exactamente. ¿Ya? Porque ahí se cruza el tema de las vacaciones con la nueva recalendarización de los calendarios escolares. Mira, hay ya algunas preguntas, Rogelio, que nos han ido haciendo las personas que nos están mirando. Por supuesto, darle un saludo a todos los que están conectados en estos momentos. Por ahí Milsa nos dice, ¿qué pasa con los niños que salen de cuarto medio este año? Y Antonio Morales también nos dice, ¿es tan factible que se cierre el año escolar? Pensando en que recién empieza el invierno,
y que ya en primavera estaríamos en la mitad del año. ¿Cómo lo ve el Colegio de Profesores estas situaciones que hoy día están ahí en el comentario de la ciudadanía y que a todos nos preocupa? Claro, nosotros como gremio no hemos desechado la posibilidad de que este año, entre comillas, se tenga que perder, el año escolar. Yo creo que aquí el énfasis hay que ponerlo primero en la salud de las personas y aquí en la salud de todo un país. Aquí no se trata de un grupo etario específico que está en problemas, sino que es el conjunto de la sociedad chilena que hoy día está enfrentando una pandemia, ¿cierto?, que nos puede afectar a todos y de forma muy dramática. Y nos va a afectar de forma dramática según dicen los expertos. Claro. Estaba escuchando yo hoy día al secretario del Colegio Médico en un canal de televisión en donde él planteaba que sí, que la estimación, inclusive hay una estimación de que dicen que probablemente van a haber 50, 60 mil contagiados tal vez, y de eso va un porcentaje importante va a morir, va a morir. Claro. O sea, es una cosa terrible. No, te compleja. Entonces, el año escolar, la pérdida del año escolar es una posibilidad que nosotros como colegio de profesores no la hemos desechado, que puede ocurrir, pero considerando que por sobre todo hay que ponerla en primer plano la salud y la vida de las personas. Si esta pandemia acá en Chile pasa de manera más rápida y sin los efectos catastróficos que se pueden dar, perfecto, podemos nosotros recalendarizar perfectamente un año. El año escolar, lo podemos, pero ¿a qué voy yo con esto? Y claro, me ligo otra vez de nuevo a estas famosas 1400 horas de clase. Claro. O sea, cuando vemos que en otros países o en la mayoría de los países del mundo, en términos promedio, los estudiantes hacen 800 horas de clase, en Chile hacemos 1400. O sea, nosotros perfectamente los niños pueden desarrollar sus habilidades y capacidades intelectuales, las pueden desarrollar en menor tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un currículum que de partida no es hecho por profesores, o por lo menos no es hecho por un profesor o profesora de aula, de escuela. Claro. ¿Ya? Segundo, lo hacen personas que están en una oficina en Santiago que probablemente nunca han hecho clase, aunque sean profesores o profesoras. ¿Ya? En donde tenemos un currículum muy recargado de mucho contenido, de muchos objetivos que no necesariamente aportan al desarrollo integral de los estudiantes. Porque, ojo, aquí cuando nosotros hablamos de educación no estamos hablando de matemática y castellano. No, claro que no. Castellano dije, no. Lenguaje. Lenguaje se llama ahora, nosotros cuando estábamos en la escuela la asignatura se llamaba castellano. No, lo digo un poco para ver cómo van cambiando los nombres de las cosas, que finalmente es lo mismo. Entonces, claro, que no es solamente eso, sino que es un aprendizaje integral que va desde las matemáticas, ¿cierto? Y pasa por la educación artística y la educación física, la historia, y es un complemento porque el ser humano es una totalidad y es una diversidad y es una integralidad de saberes que es necesario que nos desarrollemos como ser humano. Entonces, nosotros creo que tenemos la capacidad, los docentes tenemos la capacidad, porque somos los profesionales de la educación, para tomar decisiones respecto de qué contenido o qué objetivos del currículum priorizar, ¿cierto?, para poder desarrollar nuestras habilidades y capacidades de nuestros estudiantes. ¿Y tú crees que esa disponibilidad o disposición va a estar desde las autoridades para que efectivamente el mundo docente pueda establecer esa situación? Mira, fíjate que a pesar de que el Estatuto Docente establece la autonomía profesional, en términos de qué enseñar, cómo enseñarlo, ¿cierto?, cómo evaluarlo y cómo relacionarnos tanto con nuestros estudiantes y nuestros apoderados, el artículo 16 del Estatuto Docente lo establece, en términos concretos reales no es así, porque generalmente desde el ministerio, inclusive desde los sostenedores, nos están imponiendo cosas que hacer. Exactamente. O sea, nos obligan a hacer cosas que nuestra realidad nos dice lo contrario. Claro. Entonces, inclusive, como te decía, el currículum que nosotros manejamos, el currículum nacional para las distintas asignaturas, los distintos niveles del sistema educativo, establece una cantidad de objetivos que en realidad no aportan, como decía anteriormente, al desarrollo de las habilidades y capacidades de nuestros estudiantes. Y ahí nosotros no tenemos ninguna posibilidad de intervenir, porque el currículum nacional están dados en las bases curriculares, y las bases curriculares son ley. Por lo tanto, nosotros no podemos modificar eso. ¿Entiendes? Claro. Y ahí nos quitan, la autonomía. Y esa autonomía, exacto. Esa autonomía es imposible. Oye, Rogelio, respecto a toda esta situación, bueno, se van a ir generando algunas situaciones bastante complejas, y ya que hoy día la estamos viendo y que son realidad. He tenido la oportunidad de conversar también con algunos profesores y profesoras, y ya han ido manifestando
una situación compleja respecto al modo de trabajo que hoy día le están imponiendo, ¿ah? Porque no es una sugerencia ni le están diciendo que vean cómo, sino que es una imposición respecto a que deben hacer guías y de trabajo a través de internet, en donde tienen que establecer cierta comunicación a través de estos medios con los apoderados, los alumnos, hacer evaluaciones, establecer distintas situaciones que están normalmente en su trabajo presencial, pero que hoy día lo están pidiendo online. Entonces, desde ahí es que claramente se han generado una infinidad de problemas, desde, por supuesto, la realidad de tener o no internet, tanto el profesor y la profesora, como también quienes están en sus casas. Y desde ahí también cómo se ha complejizado, ¿cierto?, el trabajo a través de esta situación. Entonces, desde ahí es que hay mucha desconformidad por parte de los profesores respecto a esta nueva situación. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? A ver, primero que, como te decía en un principio, las clases están suspendidas por fuerza mayor. Esa es la figura legal. La figura legal que está establecida en el Código Civil, artículo 45 del Código Civil. Ahí está establecido que se entiende por fuerza mayor. Y la fuerza, cuando se suspende una actividad laboral o de otra naturaleza y se suspende por fuerza mayor, eso quiere decir que ahí los trabajadores o cualquier otra persona no tuvo ninguna manera de poder evitar eso. Exacto. ¿No? Eso se le conoce como fuerza mayor. ¿No? Si uno googlea, ¿cierto?, el Código Civil, artículo 45, va a aparecer esa definición de lo que se entiende por fuerza mayor. Eso fue lo que hizo el Ministerio de Salud. Suspendió las clases por fuerza mayor. Por lo tanto, las clases están suspendidas. ¿Qué significa eso? Que las escuelas se tienen que cerrar. Eso se ha hecho otras veces. Otras veces, por ejemplo, en catástrofes naturales. Exactamente, cuando han habido catástrofes naturales acá en nuestro país, las clases, por ejemplo, y otras actividades productivas se han suspendido por fuerza mayor, por lo tanto ahí no opera ninguna sanción ni nada para el trabajador en este caso. Exacto. ¿Ya? Entonces, para que la gente entienda bien el concepto. Ahora, mañosamente, a nuestro juicio, el Ministerio de Educación empezó a instalar unas orientaciones que mandó a los establecimientos educativos que estaban cerrados, porque la fuerza mayor ordena cerrar los establecimientos educativos. Exacto. Porque se van a transformar en un foco peligroso de contagio. ¿Ya? Pero mañosamente el Ministerio de Educación, a través de estas orientaciones, que han sido todos documentos que lo ha enviado como orientaciones, estableció esta especie, este teletrabajo, que en la normativa educativa no existe. Ya. No hay ninguna norma educativa que establezca, ¿cierto?, las clases online o virtuales. No hay nada. Cuando uno lee, por ejemplo, el artículo 6 del Estatuto Docente, ahí dice claramente que nuestra actividad es una actividad que se hace de manera directa. Presencial. En el aula. Exacto, en el aula. Y ahí es donde se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Exacto. Ni en la Ley General de Educación, ni en el Estatuto Docente aparecen, ¿cierto?, las clases online. A lo menos para lo que es educación prebásica, básica y educación media. O sea, nosotros entendemos ese artículo, lo interpretamos como que las clases tienen que ser presenciales porque la naturaleza de la pedagogía también obliga a que sea así. Exacto. Una profesora de primero básico al principio de esto decía, ¿cómo yo le voy a enseñar a leer a un niño o a una niña en primero básico? A leer y a escribir. Y es así porque nosotros que somos profesores, yo soy profesor de educación general básica, sabemos que inclusive nosotros muchas veces hasta tenemos que tomarle la mano al niño o a la niña para que vaya haciendo la letra o el aprieto, lo que sea. ¿Entiendes? Y eso uno lo sabe. ¿Y cómo lo voy a hacer eso online? Claro. Por ejemplo. Y hay otra serie de elementos que están entonces, ahí. Claro. Primero eso, decir eso. Y después en una segunda orientación que envió el Ministerio de Educación respecto de cómo abordar este tema, apareció el concepto de clases presenciales, que no aparece, como te digo, en ningún marco legal que nos rige hoy día actualmente a nosotros. Entonces, mañosamente instalando un elemento que ni siquiera pseudo legal, pseudo jurídico, porque no aparece en ninguna parte, ¿ya? Para de esa manera tratar de obligar al profesor a trabajar, en consecuencia que las clases están suspendidas. Claro. ¿Ya? Y hay un tema legal también.
Porque, claro, o sea, si efectivamente por la autoridad se decreta la suspensión, no debería haber ninguna forma de trabajo respecto a la temática educativa. Ninguna. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, claramente como tú lo planteas, hay una actitud, por decirlo de alguna manera, mañosa, como lo planteas, de parte del Ministerio de Educación para poder ir generando un estado de abordar una situación que en definitiva no tiene ni pies ni cabeza. Lo digo no solamente desde los comentarios de los profesores, sino que también desde los apoderados. Sí. Porque hay muchos apoderados que deben seguir trabajando y otros que están en sus hogares, pero que tampoco tienen las herramientas ni las competencias para poder abordar Correcto. este tema. Lo que yo te planteaba es un poco visto desde lo legal, ¿ya? Desde lo legal. Desde lo pedagógico es difícil porque yo te decía, la naturaleza de la pedagogía implica que es una actividad práctica. Exacto. Es una actividad de hacer, es una actividad de pensar, pero también es una actividad de hacer. ¿Ya? Nosotros en educación manejamos a lo menos tres dominios, en un modelo sistémico, ¿cierto? Manejamos tres elementos, que es el cognitivo, que es el saber, el conocer. Exacto. ¿Ah? El afectivo o actitudinal, que tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos afectivamente, el tema de los valores y todas esas cosas, y también el procedimental, que tiene que ver que las cosas se hacen. Exacto. Entonces, ¿cómo un profesor de educación física va a hacer una clase virtual? Es extraño. ¿Cómo un profesor de música va a enseñar a tocar un instrumento X en específico a un estudiante? Uno puede encontrar hoy día en las plataformas, por ejemplo, YouTube, una serie de tutoriales y cosas así que sí, evidentemente sirven mucho hoy día. Pero cuando uno está en el aula, es un proceso muy particular, en donde emergen muchas cosas subjetivas. Exacto. Porque nosotros somos un universo de subjetividad, el ser humano es un universo de subjetividad. De repente te llegan estudiantes que por distintas razones llegan sin ánimo a la escuela. Claro. ¿Me entiendes? Y ahí el profesor es contención emocional para ese estudiante. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Estás mal? ¿Estás bien? Y el estudiante genera esa confianza y esa cercanía con el profesor, y la profesora le cuenta. Y en base a lo que el estudiante le cuenta, uno también toma decisiones como docente. Entonces, uno no puede llegar y decir, este niño es flojo y lo reto y lo sanciono por esto. No, porque detrás de esa actitud de ese estudiante o esa estudiante hay algo pasó o algo está pasando. Claro. Y eso lo hace a uno tomar decisiones como docente y como ser humano además. Entonces, eso visto desde lo pedagógico. Ahora, desde lo netamente, digamos, desde los medios para poder desarrollar hoy día estas famosas clases online o virtuales. Hoy día creo que nada reemplaza a esa relación que se puede dar directamente entre los seres humanos. No hay nada que reemplace eso, ninguna tecnología. Claro. ¿Ya? Y creo que hoy día en el sistema educativo chileno no tenemos ninguna forma hoy día tampoco de generar esas clases virtuales, porque si lo ponemos en un contexto de una escuela urbana, de una escuela de acá de Ovalle con un promedio de 40 estudiantes por sala, por curso. ¿Cómo tú juntas a cierta hora a 40 estudiantes para poder generar una clase virtual, aún así tengas en tu pantalla de computadora a los 40 niños ahí? ¿Ya? ¿Cómo generas tú eso? Porque con lo que tú decías, no están las condiciones materiales en las casas de los estudiantes para poder hacerlo, los soportes tecnológicos, no todos tienen computador, no todos tienen una buena banda de internet y cosas así. Oye, no todos pueden imprimir material porque no tienen impresora, porque no tienen los medios. Claro, y todo eso es un costo adicional. Hay un costo adicional. Ojo, y esto se ha querido ligar porque tú sabes que sacaron una ley de teletrabajo. Sí. Así, express, rapidito. Que la ley de teletrabajo se venía discutiendo de mucho tiempo más atrás. Exacto. De mucho tiempo más atrás. Entonces, pero salió express. ¿Para qué? Para dar solución a la contingencia que está pasando hoy día. Ya, podemos estar de acuerdo de que hay actividades que se pueden hacer a distancia. Convengamos, sí, hay algunas. Pero nosotros insistimos que por la naturaleza de la pedagogía, esta no es una de esas, ¿ya? De esas actividades. Pero la sacaron igual. Entonces, pero mira lo curioso, Vladimir, porque aquí hay que mirarlo también desde un punto de vista político y cómo de repente, a partir de situaciones que te generan shock en la sociedad en general, porque hay una teoría, la teoría del shock. Sí, claro. Naomi Klein, una académica canadiense, ¿cierto?, ha escrito varias cosas sobre la teoría del shock. ¿Ya? Entonces, cuando una población está en shock, se implementan ciertas políticas. Entonces, hoy día estamos en un shock por este tema como país, por el tema de esta pandemia. Se instala una política de teletrabajo para dar solución a ciertos problemas que ha generado esta pandemia, pero esa política va a seguir.
porque ya es ley, Claro. y ya modificó al Código Laboral. ¿Ya? Y se acepta. Y se acepta, obviamente, Claro. ¿cierto? Porque los empleados de los bancos están trabajando, ¿cierto? En sus casas, porque los empleados de la COPEUCH, todos esos que pueden hacer teletrabajo lo Claro. están haciendo desde sus casas. Exacto. Que además también es complejo. Yo me imagino cómo estará un funcionario y con 3 niños para allá y para acá, con la señora y haciendo el almuerzo y todas esas cosas, y va encima, ¿cierto? Y va haciendo- Tipeando en su computadora. O sea, Claro. debe ser una cuestión del loco también. No sé cómo se estarán organizando, a lo mejor van a haber muchas separaciones en este. Y Bueno, por lo tanto- hablamos con la psicóloga hace 2 días. ¿ves? Sí. ¿Ves? Entonces, sí, oye, sí, afecta a un montón de Así dimensiones es. de la vida de las personas. Entonces, como te decía, pasó esta ley de teletrabajo, ya es ley, ¿y qué va a pasar ahora? Mira, hay un punto que dice la ley de teletrabajo, yo no la he leído, pero sí por los comentarios que he escuchado en la televisión, de los mismos parlamentarios que aprobaron esta ley, ¿cierto? Dicen que en una de las partes de la ley indica que el trabajador no puede estar a disposición del empleador en un lapso de 12 horas continuas, ¿cierto? O sea, en un lapso de 12 horas continuas, el empleador a mí no me va a poder molestar Claro. con el tema del teletrabajo. Pero hay 12 horas que sí. Hay 12 horas que sí me va a poder, yo voy a estar a disposición del empleador. Del empleador, claro. A 12 horas. Ojo, 12 horas. Pongámosle que yo acuerdo con mi empleador entro a las 8 de la mañana y salgo y 12 horas y entro a las 8 de la mañana y voy a tener que estar hasta las 8 de la tarde a disposición de él. Si me manda un correo o lo que sea. Entonces, miren lo contradictorio que es, porque hoy día en el Parlamento también hay una ley que se está discutiendo para disminuir la jornada laboral de 45 horas laborales a 40 horas laborales. Claro. Hoy ese proyecto también tiene varios añitos atrás, 2 o 3 años. ¿Ya? Y resulta que aparece esta otra, que en términos prácticos puede obligar al trabajador a estar 12 horas metido en la pega. O sea, es una contradicción tremendamente grande. Es una contradicción muy grande, porque ¿qué pasa si finalmente se aprueba esa ley de rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales? Que sería súper bueno, porque, ojo, el resto de los países tienen muchos menos de horas de trabajo. Así es. Bueno, decirles que tenemos una participación muy importante de nuestra comunidad virtual en algunas preguntas. Insistir en todos a quienes nos están viendo en estos momentos que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios y por supuesto desde ahí por ir generando este diálogo con Rogelio Pizarro, nuestro presidente provincial del Colegio de Profesores. Vamos a ir leyendo algunos comentarios que nos hacen. Ustedes como profesores, ¿no se han dado cuenta que aparte que los niños están encerrados, los están llenando de guías? ¿Y qué pasa con los niños que no pueden sacar estas guías o no tienen internet? Bueno, es justamente lo que estábamos hablando con Rogelio. Pregunta, profesor denuncia baja de horas de trabajo y más horas sin aviso hacia el profesor. ¿Es legal esta medida? Me imagino que tú debes entender más esa situación. También, bueno, Guillermo Robledo nos indica, ¿y qué pasaría si los niños no hacen sus guías? A mi hija le han enviado bastantes guías de matemáticas y de lenguajes. Rosa María Olivares nos indica, creo que los papás tienen razón en todo lo que dicen respecto al trabajo de guías en las condiciones de emergencia que estamos viviendo. Ahí hay algunas de las preguntas que nos han ido haciendo quienes nos están viendo hoy día, Rogelio. Hay preocupación, hay desconocimiento, los apoderados no saben si estas guías van a ser evaluadas o no, si eso se va a tomar en consideración a la hora de las notas que van a tener sus hijos, sus hijas. En fin, hay muchas situaciones que se van generando a partir de esta realidad que hoy día estamos viviendo. Hay otro tema, Rogelio, que me gustaría conversar porque también dice relación con el ámbito educacional, que es la JUNAEB. La JUNAEB pertenece al Ministerio de Educación y tiene un rol muy importante en el tema educativo, desde la posibilidad de entregar raciones alimenticias a aquellos niños de familias más vulnerables, para por supuesto tener la alimentación necesaria y poder abordar los desafíos educacionales que se le plantean. Desde esa lógica es que el Ministerio de Educación se supone que ha ido coordinando también la entrega de esas raciones alimenticias, pero también nos hemos enterado que las raciones alimenticias o no están llegando en la cantidad suficiente,
o al parecer se están perdiendo en el camino. No sé qué información maneja Rogelio al respecto. A ver, mira, a nosotros nos complica mucho porque insistir en lo anterior, o sea, las clases están suspendidas, y en tanto las clases suspendidas por fuerza mayor, los establecimientos debieran estar cerrados. Cerrados. Nosotros, respecto a este tema de la JUNAEP, es un tema complejo y sensible a la vez. Pero también aquí hay que hacer un punto. Yo creo que es súper importante entender que nosotros hoy día la pobreza que tenemos en el país no es la pobreza de hace 30 o 40 años atrás, en donde uno sí efectivamente veía una pobreza extrema en el país, una pobreza material, ¿ya? En donde sí, incluso hasta niños a pata pelada llegaban a la escuela. Sí, claro, era una realidad. Esa era una realidad hace 30 o 40 años atrás. Hoy día, afortunadamente, no tenemos esa realidad. No existe esa pobreza material porque, dicho sea de paso, ¿cierto? No existe porque hoy día estamos presos del endeudamiento. Entonces, tenemos que endeudarnos para sobrevivir. Exacto, y para suplir esas necesidades que son básicas, alimentación y vestuario. No tenemos eso, ¿ya? Entonces entendemos que hoy día, más allá, ¿cierto?, de los criterios por los cuales se establecen los índices de vulnerabilidad de la familia en el país, no tenemos esa realidad. Y no tenemos, o por lo menos debe ser un número muy marginales, temas de desnutrición y cosas así. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos que lo más probable es que no sea tan necesario, no es tal vez necesario tener que entregar esa alimentación directamente en las escuelas. Ahora, dijeron caja al principio, claro. Dijo una caja de víveres, cosa que no es así, es una bolsa. Ya. Y cuando uno la mira, no es una bolsa así que, digamos, sean comprar 30.000 pesos en el supermercado. Claro, porque había una cuantía del aporte. Sí, había una cuantía y de hecho muchos apoderados inclusive subieron fotografías de lo que venía en la bolsa. En la bolsa, exacto. Sí, y eso también hay que tenerlo súper claro, o sea, no sé si eso realmente sea lo suficientemente nutritivo, ¿cierto?, para un niño. Entonces, ya, pero está bien eso, está bien, el tema de la entrega de esa alimentación. El punto es, ¿por qué obligar a los trabajadores de la educación a ir cuando hoy día, según nuestro sentido común también, nos indica que esa pega la podrían hacer, obviamente, podría hacerla, por ejemplo, los militares? Claro. ¿Ya? De poder entregar esa alimentación a las familias que corresponden. Porque fíjate que se nos genera un problema re grande a propósito de estas entregas de alimentación. La semana pasada tuve un proceso de vacunación en la comuna de Valle y en general en el país, y se utilizaron las escuelas como centros vacunatorios, y eso que generó una tremenda aglomeración de gente. Así es. Que eventualmente eso puede haber significado, ¿cierto?, un foco importante de contagio hoy día, y no lo vamos a ver hasta a lo mejor 2 o 3 semanas más. Una semana más. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo te lo digo porque a mí me tocó ir a vacunar a mi hija. A mi hija de 6 años la tenemos matriculada en una escuela pública, ¿ya?, en una escuela municipal de acá, la Municipalidad de Valle. Y entonces nosotros fuimos, nos citaron la vacunación para primero básico era desde las 9:15 de la mañana hasta las 10. Ese era el plazo para que se vacunaran los niños y niñas de primero básico de esa escuela. Nosotros llegamos 1:15 para las 10. Lo primero que a mí me llamó la atención fue la gran cantidad de gente y niños en la escuela. Aquí estamos complicados, entonces claro, nos miramos, ya, lo voy a decir en un lenguaje coloquial, hagamos una cortita para irnos. Claro. Rápido. Sí. ¿Ya? Llegamos a la salita donde estaban vacunando el personal de salud y un joven de salud nos dice, no, es que ya no estamos vacunando a primero, estamos en segundo. Pero es que el horario decía que era de 9:15 a 10. Pero es que ya pasó y ya para apurar, ¿te das cuenta de la indisciplina que tenemos como sociedad? O sea, no respetamos horario establecido. Entonces, en vista de eso, nos pegamos la vuelta. No, o sea, no, mira, mejor no. Y fíjate que nos fuimos a un consultorio y ahí, sin ningún problema, afortunadamente no había nada de gente, vacunamos a mi hija contra la influenza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué digo yo aquí? Primero, no se tomó en cuenta que hay apoderados que no tienen un niño matriculado en la escuela. Tienen 2, 3 o 4 o incluso más. Entonces, ese apoderado, si tiene 3 o 4 niños, no va a ir a las 10 de la mañana con el primero y después va a devolverse y va a ir con el segundo. No, va a ir con los 4. Exacto. Más el apoderado son 5. Y si eso lo multiplicas a lo mejor por 50, vas a generar un número importante de aglomeración en el establecimiento, que fue lo que ocurrió acá en Ovalle, en donde muchos docentes nos enviaban fotografías de cómo estaban las escuelas en Ovalle. Y cuando el consejo, digamos, la orientación de la autoridad, justamente el no generar aglomeraciones de más de 50 personas, claro. ¿Te das cuenta cómo las políticas se contradicen?
Porque por un lado estamos estableciendo una política de suspensión de clases por fuerza mayor para evitar cierta aglomeración de personas, pero por otro lado, ¿cierto? La misma autoridad te está diciendo, sí, pero ¿saben qué? Tienen que hacer turnos éticos, por ejemplo, tienen que entregar guías, y si las guías no pueden ser entregadas vía online, que sean presencial, y para eso hay que ir a la escuela a imprimir, a fotocopiar y entregar la guía al apoderado. En la escuela usémoslas como centros vacunatorios en donde los profesores tienen que ir y la población en general tiene que ir a vacunar a su hijo ahí, y se generan este tipo de aglomeraciones que ojalá en el caso de Ovalle, ¿cierto?, no signifique que se haya transformado en un foco importante de contagio. Rogelio, para seguir hablando sobre el tema, hay otras temáticas que también son complejas para el mundo del profesorado, que dice relación con ¿están aseguradas las remuneraciones de los profesores? Y a partir de ahí, bueno, la autoridad ha dicho que la subvención escolar se va a seguir pagando, pero puede haber algún municipio, algún sostenedor que tenga algún inconveniente, no sé. ¿Ustedes sí. ¿qué pueden decir al respecto? Sí, a ver, el dinero que llega para que se desarrolle con normalidad los procesos educativos en los establecimientos municipales y también en los particulares subvencionados, ¿cierto?, llegan directamente a través del Ministerio de Educación en esta forma de subvención. La subvención, para que lo entiendan también las personas que no están ligadas al mundo de la educación, es un financiamiento que entrega el Ministerio de Educación en base a dos criterios, que es la matrícula de un establecimiento, y desde esa matrícula, ¿cierto?, se hace un cálculo de la asistencia mensual. Por ejemplo, si en un establecimiento tienes una matrícula de 100, ¿ya?, de 100 niños, y en el mes de marzo hubo un 90% de asistencia total, o sea, fueron 90, en promedio 90 niños a ese establecimiento en el mes de marzo, llega el 90% del dinero. Ahora, ¿cuánto es la subvención por niño? La subvención regular o normal son alrededor de entre 50 y 60 mil pesos por niño. Entonces, si son 100 niños, hay que multipliquemos 60 mil por 100, por eso son alrededor de 6 millones. Exacto. ¿Cierto? De 6 millones de pesos para que funcione esa escuela. Y con esa escuela, con esos 6 millones hay que pagar a profesores, ¿cierto? Hay que pagar la mantención del establecimiento y todo lo que significa eso. Pero a esa subvención ahora se suman otras subvenciones, como la subvención de la escolar preferencial, la famosa ley CEP, ¿cierto?, que hace otro aporte, y con eso se van mejorando los procesos de los establecimientos. Esas platas, para que el apoderado también lo entienda y la gente común y corriente, esas platas año a año están en el presupuesto de la Nación. O sea, se discuten el año anterior, ¿cierto?, en el presupuesto de la Nación, y el Parlamento las aprueba. Por lo tanto, los dineros para trabajar hoy día en educación están aprobados ya. Esas platas están. No deberíamos tener ningún problema. ¿Qué pasa si hay un sostenedor que hace un mal uso de eso? Aquí voy a ir a otra cosa, mira. Por ejemplo, si hay un paro, en el sector municipal particularmente, ¿cierto?, hay un paro de profesores que duró un mes, por decir algo. Entonces, ¿cuál es lo que siempre aparece? El miedo o la amenaza. Es que si no hay clases, no hay subvención, porque no hay asistencia de alumnos. Entonces el ministerio no traspasa recursos. Pero la ley dice que esas clases se tienen que hacer. Entonces, ¿cómo se hacen? Recuperando clases. Claro. Recuperando clases o los días sábados, extendiendo jornadas, o inclusive extendiendo un poco el año escolar. Claro. Entonces, al momento de establecer un calendario de recuperación de clases, automáticamente esas platas se tienen que enviar, porque esas clases finalmente igual se van a hacer. Exacto. ¿Ya? Y como te digo, esto está dado por el presupuesto de la Nación, por lo tanto esas platas están. ¿Sí? Hay que gastarlas. Y hay que gastar, exactamente, hay que gastarlas. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Como aquí las clases están suspendidas por fuerza mayor, eso no es problema de los profesores, no es problema de los estudiantes, ni es problema de sus apoderados. Es porque tenemos una pandemia, ¿cierto? Y el virus no razona en ese sentido, es un bicho que está ahí y ataca, ¿cierto?, a las personas. Entonces, si es por fuerza mayor, no debiera haber problema en que el ministerio siguiera traspasando los dineros para mantener las escuelas, ¿cierto?, pagar los salarios de todos los funcionarios que trabajan en el sistema educativo, no solamente de los profesores, ¿ya? Porque aquí tenemos asistentes de la educación, y dentro de los asistentes de la educación tenemos auxiliares de servicio, tenemos a los profesionales también que actúan en los PIE, un montón de profesionales y otros administrativos, justamente. Entonces no son solamente profesores. Exacto. En este caso. Entonces, desde nuestro punto de vista, no debiera haberse afectado el pago de las remuneraciones de ningún funcionario del sistema educativo.
Por eso que a nosotros nos llama la atención estos famosos turnos éticos, que particularmente están afectando a los asistentes de la educación. Sí, a ellos le están cargando la mano ahí. Sí, y también en algunas escuelas algunos docentes, entonces, pero particularmente a los asistentes de la educación le están cargando la mano, ya, lo están haciendo ir. Y por los antecedentes que nosotros hemos recabado, cuando citan a los asistentes o inclusive a los docentes, no están las condiciones mínimas que hoy día la ley está estableciendo para uno poder estar en los lugares de trabajo, que son las mascarillas, que son el jabón, el alcohol gel, guantes, que son cuestiones mínimas que hoy día tienen que haber para protegerse de un posible contagio. Y hay temas también de funcionarios que tienen más edad, son mayores de 60 años y que de repente han tenido que ir también a sus lugares de trabajo. Correcto, es que son digamos, el universo crítico de esta pandemia. Se sabe que la población en mayor riesgo son los adultos mayores o aquellas personas que tienen alguna patología de base, una enfermedad de base, ¿cierto? Como los crónicos. Exacto. Y que ellos están muy complejos porque al momento de que los ataque este bicho, o si se contagian, ellos tienen muchas probabilidades de fallecer. Exacto. Y nosotros tenemos muchos colegas y funcionarios en realidad que están en ese grupo de riesgo. Ojo, porque el grupo de riesgo no quiere decir solamente, Vladimir, que sean los adultos mayores. Aquí tenemos colegas o funcionarios jóvenes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, qué sé yo, hipertensión y todas esas otras cosas que hacen que sean más vulnerables al virus. Grupos de riesgo. Entonces, eso nosotros lo miramos de manera muy crítica porque esta comuna fue una de las que más también se ha tardado en tomar medidas para evitar que sobre todo la población de más alto riesgo no asista a los establecimientos educativos. Nos molesta mucho, ¿cierto?, que el alcalde no sea más enfático en decir, miren, ¿sabe qué? Las escuelas se cierran y se cierran. No tiene ningún sentido hoy día que directores o directoras estén convocando a sus docentes a los establecimientos educativos. No tiene ningún sentido. Porque además le damos una mala señal a la gente. Es increíble esta incapacidad que tiene la clase política en general, claro. Y desde el nivel central hasta el nivel comunal, más local. Porque también más local. Es increíble la incapacidad que tienen de pensar de cómo esas políticas están afectando negativamente. Fíjate cuando se aprobó el tema de la postergación del pago del permiso de circulación, pero con esa letra chica que venía, en donde el día de ayer la cantidad de gente en la dirección de tránsito de Valle iba de la dirección de tránsito hasta el hospital. Exacto. ¿Sí o no? La fila. Hasta la Alameda. O sea, salió en la tele, ojo. O sea, en la tele, oye, pero es increíble. Y durante la mañana, ¿cierto? Antes de mediodía, finalmente Piñera dice, bueno, voy a hacer uso del veto presidencial, pero la gente siguió. Claro. Porque también hay un tema cultural, pero las señales que da el gobierno son pésimas. Son horribles. Se han ido equivocando paso tras paso. De toda la línea de autoridades, porque si bien fue una decisión que se tomó en el Congreso, exacto. Fue una decisión también que provino del Ejecutivo, los alcaldes y particularmente el alcalde de acá también hizo eco a esa información y que bueno, luego el presidente salió a media mañana diciendo lo contrario. Ahí tenemos más preguntas. Agradecer una vez más a todos quienes nos están viendo en estos momentos, decirles que pueden enviar sus preguntas. La verdad es que estamos en una conversación bastante entretenida, con mucha información, con el presidente del Colegio de Profesores, Rogelio Pizarro. Aquí, bueno, vamos a leer algunas preguntas. Hola, esa es una pregunta de una amiga profesora. Rogelio, tú dices que los colegios deben estar cerrados, entonces, ¿por qué hay asistentes con turnos éticos? Bueno, ya lo respondiste. Y un día a la semana debemos ir a entregar material para los niños. Además debemos entregar planificación semanal. ¿Eso es posible? ¿Está bien? A ver, nosotros insistimos en que las clases están suspendidas por fuerza mayor. Y cuando uno revisa la norma legal, que no es que lo diga yo, sino que nuestros asesores jurídicos en el Colegio de Profesores, tanto acá a nivel local, que tenemos un asesor jurídico, como también desde el nivel nacional, indica que la fuerza mayor está establecido en el Código Civil, artículo 45. En donde ahí ninguna persona tiene responsabilidad sobre eso, lo que está pasando. Exacto. Entonces, las clases, si están suspendidas por fuerza mayor, eso para nosotros significa que los establecimientos tienen que estar cerrados. ¿Qué va a pasar con esto? Porque de una u otra manera, hoy día claramente ya el Colegio de Profesores y los profesores en general pueden tener una mirada respecto de esto, que lo has planteado con mucha firmeza, pero en términos prácticos, ¿qué va a pasar? Porque si efectivamente ustedes se niegan a entregar una planificación, por ejemplo,
¿Qué va a pasar a la vuelta de la esquina cuando es que fíjate, por eso nosotros volvamos a la normalidad, si es que eso ocurre? Por eso tenemos que remitirnos ahí también a lo legal. O sea, a ver, primero, ¿cierto? Está este tema de la suspensión por fuerza mayor. Por lo tanto, los establecimientos tienen que estar cerrados. No es una cosa, no debiera haber actividad en los establecimientos educativos. Segundo, si nos remitimos a la recién ley de teletrabajo aprobada. La ley de teletrabajo además dice que, por ejemplo, el empleador te tiene que dar todos los elementos para tú desarrollar el teletrabajo. ¿Ya? Entonces, lo que debiera hacer acá el municipio de Ovalle o los sostenedores particulares subvencionados, si es que se puede aplicar esa norma, cosa que a juicio nuestro no se puede aplicar, si es que se debiera aplicar supletoriamente, el empleador tendría que entregarlo a nosotros, un computador. Conexión de internet. Conexión a internet. Claro. El papel, la tinta, cámara de video. Claro. Todo el soporte tecnológico para nosotros asumir ese desafío. Ahora, que las familias de los estudiantes tengan ese soporte tecnológico para que también puedan hacer lo mismo, es complejo. Y por lo que yo te decía anteriormente, o sea, es imposible que haya un profesor o profesora donde tiene 2, 3 hijos, ¿cierto? Y esté en su casa, en esta pieza, en una habitación como esta, ¿cierto? Sentada frente al computador de manera tranquila, haciendo sus clases durante 2 o 3 horas online. Y están corriendo los niños de ellas por allá, los otros por acá, haciendo el almuerzo, ya sea él o ella, ¿ya? Para no parecer sexista, ojo, no, sí, claro. El almuerzo lo puede hacer cualquiera de los dos. ¿Sí? Ayer me tocó cocinar a mí. Y eso está súper bien. Entonces, o sea, están todos esos elementos también que hay que meter en la juguera. Sí, claro. No es solamente verlo. Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que es impracticable lo que están planteando. Podrá haber alguna excepción, algún profesor o alguna profesora, ¿cierto? Que sobre todo los que están en edad son un poquito mayores, que ya a lo mejor no tienen la responsabilidad de criar niños chicos y que a lo mejor ni siquiera viven con su hijo hoy día, que tengan más tiempo y aprovechen ese tiempo para filmarse, ¿cierto? De manera rudimentaria una clase y tratar de traspasarla a través de Facebook, WhatsApp a sus estudiantes. Por buena voluntad. Por buena voluntad, eso es verdad, sí, hay un tema de vocación detrás. De vocación, claro. Nosotros no estamos poniendo, ¿cierto? El tema de la vocación, claro. No nos estamos desligando de eso. ¿Ya? Somos un gremio que creo que tenemos mucha vocación y creo que además hacemos mucho sacrificio. Hay propuestas del colegio de profesores concretas para poder colaborar. Somos un segmento, un grupo de profesionales que también somos muy sacrificados en el desempeño de nuestra labor. Y como tú mismo decías, desde el colegio de profesores nosotros hemos levantado propuestas concretas, por ejemplo, utilizar la televisión abierta para hacer ahí, reforzar, no es hacer clases, reforzar contenidos que puedan ser útiles para nuestros estudiantes y una vez que retomemos la normalidad, como tú dices, entre comillas, poder empezar en un mejor pie el año escolar, ¿cierto? Y poder terminarlo de la mejor manera posible. Rogelio, otra de las consultas que nos realizan dice relación con el proceso normal que tiene el año escolar, tanto para profesores como también para alumnos. Dentro de este proceso hay pruebas CIMSE, hay PSU, hay evaluación docente, hay toda una gama de desafíos que el mundo de la educación tiene que abordar año tras año. ¿Qué pasa con eso? Mira, nosotros desde el Colegio de Profesores y esto desde el nivel central estamos exigiéndole al gobierno que no se hagan esas pruebas, se suspenda CIMSE, se suspenda PSU y se suspende evaluación docente porque evidentemente no están las condiciones en lo absoluto. Y esto, como bien lo han dicho muchos expertos, se puede extender fácilmente durante 3 o 4 meses más. 3 o 4 meses más. Sí, esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, es imposible que los estudiantes puedan rendir un CIMSE, que dicho sea de paso, nosotros estamos como colegio de profesores en contra del CIMSE. Nosotros somos parte de la campaña Alto al CIMSE porque es una prueba estandarizada que segrega brutalmente en nuestro sistema educativo. ¿Ya? Eso dicho de paso, claro. Hay mucho más. La PSU lo mismo. ¿Ya? Y de la evaluación docente también lo mismo. Nosotros somos detractores de la evaluación docente, sí, claro. Y en la última movilización que tuvimos el año pasado llegamos a un acuerdo con este gobierno de que íbamos a trabajar, ¿cierto?, en la modificación y finalmente, ¿cierto?, un poco la extinción de la evaluación docente, pero hasta ahora eso no ha tenido. Pero nosotros esa es una de las exigencias que le estamos haciendo hoy día como colegio de profesores al Ministerio de Educación. Perfecto. Vamos a ir leyendo algunas preguntas porque ha estado bien concurrido nuestro chat aquí. Bueno, hay una pregunta que dice:
lo siguiente. Siempre he tenido arriba de 40 horas. Se supone que gané la titularidad, una colega, la titularidad, pero no sé cuántas horas. Y este año me bajaron las horas a 28 y 3 de pie. Quedo con 31. Ahí hay bueno, se sale un poco del contexto. Del contexto, pero... Conversando, sí, pero bueno, esto tiene que ver con una ley de titularidad que se dictó. El año pasado se publicaron 2 leyes que tienen que ver con titularidad. La primera ley en abril, que hablaba sobre la titularidad de los profesores a contrata, que son aquellos profesores que tienen contrato a plazo fijo, año a año. Y para aquellos que rendían, que cumplían con ciertos requisitos, por ejemplo, tener a lo menos 3 años consecutivos o 4 discontinuos trabajando con un mismo municipio, en este caso, pasaban a ser titulares con la totalidad de sus horas. Por ejemplo, si un colega tenía contrato por 38 horas, pasaba a ser titular con sus 38 horas. Y no se las podían quitar, mover, exacto. A lo mejor lo podían cambiar de establecimiento. De establecimiento, sí, pero hay ciertas ojo, pero hay ciertas condiciones también para que a un docente lo trasladen de escuela, ojo también, ya. Y en octubre apareció publicada la otra ley de titularidad, pero para las horas de extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que habían profesores que eran titulares con 30 horas, por dar un ejemplo. Y esas 30 horas no se las podían quitar ni nada, y no lo podían echar de la pega. Salvo que fuera un sumario, hubiera un sumario de por medio, ¿cierto? Y ese sumario estableciera que tenía que ser desvinculado del... Claro. Ya, seguimos con el ejemplo. Un colega con 30 horas titular, pero a esas 30 horas, a él todos los años le ponían, por decir algo, 10 horas más a contrata, que solamente le duraban de marzo a febrero. Marzo a febrero, 10 horas. Y a veces esas 10 horas se las bajaban a 8 y después al año siguiente le aumentaban a 12, ¿entiendes? Pero justamente el año que salió la ley, él tenía 10 horas. ¿Qué quiere decir eso? Esta ley que salió en octubre, la ley de titularidad de las horas de extensión, dice que los profesores que tenían a la fecha de salida de la ley, por ejemplo, en este caso, tantas horas de extensión a contrata, esas horas pasaban a ser titulares. Por lo tanto, este colega que tenía antes 30 horas de titular más día contrata, ahora tendría que ser 40 horas de titular. Perfecto. Y eso no se puede modificar. ¿Qué pasa en los municipios? Que los municipios, a ver, jurídicamente hay un principio jurídico que dice que por el solo imperio de la ley ya yo tengo el derecho adquirido. Por lo tanto, todos los profesores que cumplen con esos requisitos que establece la ley hoy día son titulares. Exacto. Ya sea contrata o las horas de extensión. ¿Qué ha pasado? Tenemos entendido nosotros acá en el municipio de Ovalle y probablemente en otros municipios del país, o no, tal vez en todos, es que si un colega tenía 30 horas más 40, le corresponde la titularidad por 40. Pero este año de repente apareció un colega y dijo, ¿sabes qué? Me dieron 32 horas de contrato total. Y eso no corresponde, porque si él cumple con los requisitos, él le tienen que respetar lo que la colega tenía hasta el año pasado. ¿Dónde hacen los descargos? A ver, ¿en el mismo municipio, si le cierran las puertas? ¿Contraloría? A ver, exacto, pero a ver, uno siempre tiene que agotar todas las instancias, ¿ya? Sí, claro. Aquí lo que nosotros le pedimos a los colegas es que primero se dirijan, pero ojo, con un documento, solicitando, ¿cierto?, que se les reconozca esas horas. Por escrito, que ellos se queden con una copia, que hay un tiempo prudente de espera, y dependiendo de lo que le responda al municipio, positivo o negativo, bueno, si es positivo, bien, si es negativo, ¿cierto?, dirigirse aquí lamentablemente a la Contraloría, y que sea la Contraloría la que finalmente dictamine si le corresponde o no al colega la titularidad. ¿Y las horas que...? Ahora eso a nosotros nos parece un despropósito de parte de los municipios, porque ellos manejan toda la información de los profesores, toda, cuando el profesor entró a trabajar y cuántos años lleva trabajando. Entonces es absurdo que digan, no, es que parece que no, es que estamos revisando esto. Si está todo en pantalla, está todo ahí. Se sabe, sí. Y entonces... Bueno, aquí nos están haciendo algunas preguntas nuestro equipo. Cuando llega una resolución de la Contraloría, ¿el municipio cumple con esa resolución? Muy buena pregunta, porque... bueno, hay municipios que cumplen. Entiendo que aquí no sería la situación muchas veces. Sí, lamentablemente nosotros tenemos que decirlo y lo hemos dicho públicamente. Nosotros, lamentablemente, el municipio de Ovalle no cumple con los dictámenes de Contraloría. La ley indica que los dictámenes de Contraloría son obligatorios en términos de cumplirse para las instituciones públicas y particularmente en el caso de los municipios. Exacto. Es obligatorio. Pero el municipio muchas veces no cumple con los dictámenes de Contraloría. Este municipio, el municipio de Valle, nosotros lo hemos dicho públicamente, se lo hemos dicho al alcalde, a él también, ¿cierto? Hemos estado en un par de consejos municipales donde se lo hemos dicho.
Y el argumento que ha utilizado el alcalde y en general, ¿cierto?, la gente del municipio es que ellos tienen derecho a apelar a estas resoluciones. Apelan, los colegas vuelven también a hacer las mismas presentaciones y la Contraloría sigue diciendo lo mismo a favor de, en este caso, del profesor o la profesora, ¿cierto? Pero el municipio, por distintas razones, ¿cierto?, sigue dilatando para que finalmente se haga el cúmplice de lo que dictamina la Contraloría. Ahora aquí es lamentable porque si bien es cierto, los dictámenes de Contraloría, como decía, son obligatorios para que los cumplan las instituciones públicas, incluyendo los municipios, la Contraloría no tiene elementos, herramientas para poder sancionar cuando una autoridad no cumple con ese dictamen. Y ese es un problema grave. Es un problema grave porque aquí paga muy agua. O sea, ¿quién paga aquí? El profesor o la profesora. He escuchado de muchos casos cuando no ha ocurrido eso, los docentes han tenido que recurrir a los tribunales. Sí. Y desde ahí es que el municipio, por lo general, no me atrevería a decir el 100% porque no tengo la información, pero sé de muchos casos en donde los profesores han demandado y todos los juicios los han ganado. Sí. A partir de la misma situación que tú planteas. Sí. Claramente ahí hay un tirón de orejas para el municipio local en tanto a la vulnerabilidad que genera en los profesores cuando no le respetan lo que corresponde. Bueno, quiero seguir interactuando con la gente que nos está viendo, agradecer siempre toda la participación. Tratamos de leer todo lo que nos van enviando, pero bueno, hay que entender que también la conversación muchas veces se pone entretenida y la pasión de los argumentos nos llevan a seguir por otros temas. Bueno, mandarle un saludo a Manuel Ibacache, que es parte del directorio. Él es el tesorero, del... Así es. Bueno, Manuel nos dice, existe un precedente que es un dictamen de la Contraloría en la segunda región, era respecto a lo que estábamos conversando recién. También ese dictamen dice que estas clases no se debiesen recuperar por la suspensión que tú planteabas recientemente. Sí. También hay otro comentario. Dice, y es verdad, el finiquito que se dice que recibió la ex ministra Cubillos, la incompetente. Bueno, eso fue un trascendido, que había recibido un finiquito y eso. No. La verdad es que las autoridades de confianza del presidente, en este caso los ministros de Estado, dejan sus funciones cuando pierden esa confianza o cuando renuncian o cuando se van y no se van con ningún finiquito. Sí. Eso la verdad es que opera de esa manera. Aquí hay otra pregunta, dice, un sobrino le avisaron la próxima semana que la próxima semana le dan prueba. Mira, lo que te decía hace rato atrás, o sea, insistimos en el argumento de la suspensión de clases por fuerza mayor. Sin embargo, estas orientaciones que ha enviado el ministerio son tan ambiguas ya y generales que dejan espacio a que los sostenedores, incluso los equipos directivos, interpreten de tal forma esas orientaciones que se puede dar de todo. O sea, no sé, un colegio puede definir hacer evaluaciones formativas, que se supone que no llevan nota ni nada, claro, como también sumativas. O sea, es absurdo. En un contexto de suspensión de clases. Y sí, y en la situación en que estamos hoy día, que nos afecta emocionalmente de manera muy, diría yo, grave inclusive, lo que comentábamos hace un rato atrás. Claro. O sea, no estamos en vacaciones, estamos en un encierro, en un aislamiento social, en donde de repente la convivencia al interior de la familia se hace muy, muy difícil. Rogelio, desde lo que hemos conversado, entonces, para poder orientar un poco a nuestra ciudadanía, a la gente que nos está mirando y escuchando, a lo mejor tomar esta situación que está haciendo el Ministerio de Educación, los esfuerzos que están haciendo tus colegas, los docentes, a modo de reforzamiento, a modo de orientación, entendiendo que legalmente no se pueden hacer clases en definitiva, pero sí se entiende, digamos, el esfuerzo que hacen los establecimientos educacionales por poder generar este vínculo, esta relación, este contacto entre el docente con los apoderados, con los alumnos, de tal manera de que los niños también puedan ocupar su tiempo en algo productivo, y desde ahí también se puede ir generando un reforzamiento, digamos, de los contenidos, pero eso desde la mirada de la vocación, desde la mirada de la colaboración,
más que desde la mirada de legal, que significa seguir con clases cuando eso no es así. Sí, el escenario es súper complejo porque aquí nos estamos poniendo nosotros en juego el tema de la vocación. Claro. A ver, yo creo que aquí, a ver, primero los profesores tenemos que entender, primero los profesores una cosa. A ver, nosotros tenemos vocación para enseñar, pero nosotros no podemos caer en un voluntarismo. ¿Qué es un voluntarismo? Es cuando uno tiene la voluntad y en base a esa voluntad uno quiere hacer cosas, claro. Quiere hacer cosas que las condiciones objetivas no te permiten hacerlo. Entonces ahí nosotros tenemos, primero los docentes tenemos que tener esa claridad. No caer en el voluntarismo, porque hoy día las condiciones objetivas que tenemos en el país, en términos, por ejemplo, de soporte tecnológico, en términos de que no vamos a tener a disposición a toda la familia, en términos de que hoy día, inclusive, no están las condiciones. No están las condiciones objetivas para que nosotros podamos decir, sí, mira, es factible hacer clases online. Claro. Eso no es así. Pero si caemos en ese voluntarismo de que le damos que sí se puede, en contra de todas esas condiciones objetivas, ¿qué va a pasar? Que en algún momento, cierto, nos vamos a frustrar. Exacto. Y a lo mejor sobreponerse a la frustración cuesta un montón. Y ojo, que cuando tú con el voluntarismo tratas de normalizar una situación, sí, se generan también otros factores que otros empiezan a normalizar. Y empiezan a haber exigencias donde no las debe haber. Y sanciones incluso donde no las debe haber. Exacto. Hay muchos comentarios que también se plantean desde el temor, ojo. El temor del profesional de la educación a lo mejor hacer caso omiso al directivo. Que el directivo dice, no, pues usted tiene que hacer evaluaciones, tiene que pasar contenidos, porque debe estar ocurriendo. Y si hay una negación por parte del docente, bueno, el temor a la represalia después. Ahí también hay una situación que me imagino que debe estar ocurriendo, no solamente acá, sino que me imagino que en otros lugares del país, donde esta relación asimétrica, que también la conversamos con el abogado laboral desde el empleador y el trabajador, que también se da en esta situación, cuando tu jefe te dice, oye, tú tienes que hacer algo, el trabajador normalmente lo hace porque, claro, hay una dependencia y también entiende que si no lo hace puede sufrir consecuencias. Entonces, también desde ahí, me imagino, Rogelio, que sería súper interesante y bueno poder recalcar esta situación de la suspensión. Hemos sido súper majaderos, pero de verdad que está presente. A ver, mira, recalcar la suspensión de clases por fuerza mayor, las orientaciones que ha enviado el Ministerio, dos documentos con orientaciones que a nosotros nos parece que ahí están fuera del marco legal en varias cosas que ellos plantean respecto de estas clases online o virtuales o teleclases, como les quieran llamar. Están fuera de los aspectos legales porque no hay nada que regule eso hoy día, particularmente en el Estatuto Docente y la Ley General de Educación. Y lo otro que quería plantear era que los empleadores no tienen ninguna facultad para poder sancionar a los profesores, toda vez que en muchas regiones hoy día se está recalendarizando el año escolar. Claro. Entonces, en algunas regiones que están diciendo, a ver, el primer semestre lo vamos a terminar por ahí por junio, el julio, ¿sí? ¿Cierto? El 14 de julio. El 14 de julio termina el primer semestre y empezamos el segundo el 17 de agosto. O sea, pasa el fin de semana y se empieza el 17 de agosto. Hay una recalendarización del año escolar. Por lo tanto, no hay ningún elemento legal sobre el cual se pueda apoyar el sostenedor o inclusive el ministerio. En este caso sostenedor, porque el ministerio no tiene ninguna facultad para sancionar a los docentes. Ojo, el ministerio no es el empleador. Exacto. El ministerio no es el empleador. El Ministerio de Educación no tiene ninguna facultad para sancionar laboralmente a un docente. El único que puede sancionar a un docente laboralmente hablando es el empleador, y en este caso son los municipios o los sostenedores o los dueños de los colegios particulares subvencionados. Y legalmente no tienen ninguna facultad, porque hoy día si las clases están suspendidas por fuerza mayor, eso quiere decir que nosotros no tenemos que estar trabajando, y a juicio nuestro, esas orientaciones que ha entregado el Ministerio están fuera de lo que el marco legal hoy día establece. El marco legal que rige hoy día el sistema educativo está fuera de lo legal. Claro. Y retomar la reflexión que nos enviaba Manuel,
que existe ya un precedente, un dictamen de la Contraloría de la Segunda Región que indica que no debiesen recuperarse las clases porque está todo suspendido. Por fuerza mayor. ¿Sí? Exactamente, por fuerza mayor. Fuerza mayor. Ojo ahí, igual a lo mejor decirle a los docentes que también tomen un protagonismo a lo mejor un poco mayor respecto a esto, que pudieran también tomar contacto entre los mismos profesores, los docentes de los establecimientos, y que desde ahí también puedan hacer frente a esta situación, conversar con los directivos y desde ahí establecer orientaciones claras, porque cuando se tergiversa la información, cuando no hay claridad, por supuesto que al final los afectados es toda la cadena, y en esta cadena están los apoderados también y por supuesto nuestros niños y niñas, que en definitiva son los que están ahí entre medio de todo este problema y son los que en definitiva debemos salvaguardar. Quiero aprovechar, seguir dándole las gracias a todos quienes nos están viendo, que han participado y que están participando el día de hoy. Estamos en una conversación súper importante, bastante entretenida y con mucha información, con el presidente provincial del Colegio de Profesores, Rogelio Pizarro, quien por supuesto hoy día ha accedido a tener este diálogo con nosotros, de tal manera de poder poner en el tapete, conversar a través de este medio para poner en la opinión pública este tema que hoy día es tan relevante y que en definitiva nos tiene a todos muy preocupados, porque claro, somos padres, queremos aportar también, nos preocupamos que nuestros hijos tengan el bienestar suficiente en este contexto de pandemia, y por supuesto que el tema educacional nos importa y nos importa mucho. Rogelio, al principio tú nos planteabas la suspensión del año escolar, y desde ahí me gustaría dar mi opinión y también dejarte la posibilidad de que tú nos dieras desde tu mirada, desde el gremio, por supuesto, y personal, sobre esta situación. Yo creo que no es tan terrible. Si es que las condiciones nacionales respecto a esta pandemia siguen de esta manera que hoy día la estamos viviendo, y en definitiva no nos alcanza el año escolar para poder seguir adelante y terminarlo, yo la verdad es que no veo tan terrible ponerle fin al año escolar, desde ahí a lo mejor establecer algunas orientaciones como sugerencia, de tal manera de poder reforzar, ¿cierto? Algunos contenidos que a lo mejor se van a retomar el próximo año, aprovechar este año, pero no satanizar esta posibilidad de que perdamos un año. Un año, la verdad es que también puede servir incluso de madurez para nuestros niños, para contenerlos de una manera distinta. Los niños y niñas absorben mucho, son una esponja, y ellos también viven esta preocupación de estar viviendo en este contexto anormal total, en donde estamos siendo amenazados por un virus, una pandemia, y que ellos dentro de su cabeza entienden de la manera que la perciben, y donde se pasa la enfermedad, la muerte, la cesantía del padre, de la madre, en fin, la preocupación por sus abuelos, y todo ese mundo complejo que vive un niño, que vive una niña. Por supuesto, nosotros adicionalmente le estamos diciendo a Forceps: oye, tenéis que meterte a internet, tenéis que hacer tareas, tenéis que estar ahí, tenéis que estar pendiente. Entonces, de verdad creo que desde esta humilde tribuna que hoy día tenemos, darle un mensaje a las autoridades respecto a la reflexión que nos debe caber sobre la importancia que tiene el niño y la niña en este contexto. Que más allá de que entreguemos contenidos por tratar de entregarlos, realmente nos preocupemos de la integralidad. Y creo que eso es un poco lo que hoy día ha querido reflejar el Colegio de Profesores a nivel nacional, y que muy bien, Rogelio, nos has querido tú transmitir hoy día, de que aquí hay intereses que son superiores ante cualquier situación, que son nuestros niños, que son los que van a tener el soporte en el futuro de nuestro país. Y desde ahí, por supuesto, que tenemos el deber de poder entregarle un bienestar en este contexto tan difícil para todos como es esta pandemia.
Sí, como bien yo lo planteé en un principio, aquí el bien superior es la salud y la vida de las personas. Así que tenemos que reflexionar sobre eso, como docente, pero como también comunidad en general. Y ahí creo que los apoderados también y la familia en general tienen que reflexionar sobre ese tema en particular. Ahora, sobre si se suspende o no se suspende el año escolar, ese es un tema que tiene que pasar a un segundo plano. Hoy día lo importante es tratar de seguir al pie de la letra las recomendaciones que por un lado están dando las autoridades, pero también las que dan el mundo científico, los médicos, respecto de que nosotros también nos generemos o autorregulemos respecto de las actividades que podamos hacer. ¿Ya? Porque lamentablemente muchas de las medidas que ha ido tomando el gobierno han sido a destiempo, que las tenían que haber tomado antes de. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice la comunidad científica. Entonces, primero eso, seguir al pie de la letra todas las indicaciones que se dan. El tema de no hay ninguna obligación de que los estudiantes tengan que realizar las actividades que eventualmente les puedan ser enviadas a través de cualquier soporte o medio ya tecnológico. No hay ninguna obligación. El docente no está obligado. Lo que el ministerio ha mandado son orientaciones y muchas de esas orientaciones están fuera de lo que el marco legal hoy día establece para educación. Eso también es un mensaje claro que le queremos entregar a nuestros colegas. El tema de la vocación no está puesto en tela de juicio por nosotros. Ya nosotros somos un gremio y somos un grupo de profesionales con una alta vocación y altamente preparados para afrontar situaciones. Pero hoy día estamos en una situación tan especial, crítica, que hace que hoy día tengamos que poner el foco en la salud y en la vida de las personas. Exacto. Eso es lo primero. A nosotros nos encantaría, Rogelio, que desde tus palabras, que son bastante clarificadoras, también tuviera eco en nuestras autoridades. Y que desde ahí, por supuesto, también se pusieran la camiseta por las situaciones que están ocurriendo desde lo local. Hoy día el sostenedor de la educación en la comuna de Ovalle es el municipio, que tiene un representante legal y que desde ahí debería tener un pronunciamiento al respecto y no lo hemos escuchado para nada. Hoy día los establecimientos siguen abiertos, hay personas que están ahí obligadas trabajando, hay turnos que se están cumpliendo, hay de verdad mucha confusión por parte del profesorado respecto a lo que plantea Rogelio y sería muy positivo que tuviera un pronunciamiento por parte de la autoridad local para, en definitiva, poder tener una orientación clara y que, por una parte, nuestros profesores estén tranquilos, pero también, por otra parte, los padres y apoderados también puedan afrontar de buena manera este contexto de pandemia que estamos viviendo en el mundo, en Chile y, por supuesto, en nuestra comuna de Ovalle. Sí. Rogelio, algunas palabras ya para ir finalizando. Sí, para ir finalizando, solamente referir un poco a lo que tú planteaste ahora último, el tema de la autoridad. Nosotros lamentablemente no hemos podido tener una reunión con las autoridades educativas de la comuna de Ovalle, ni con el Departamento de Educación, ni tampoco con el alcalde. No lo sé si en algún momento vamos a poder tener algún tipo de reunión, pero sí le hacemos un llamado como gremio al alcalde, ¿cierto? Que en el fondo él tome medidas para evitar, ¿cierto? Que los centros educativos, ¿cierto? Sean utilizados como núcleo o centro de hacer cualquier tipo de actividad que implique que se aglomeren personas. Eso es muy importante. Terminar con los turnos éticos, señor alcalde, no tiene ningún sentido hoy día, ningún sentido que funcionarios de educación estén hoy día en los establecimientos educativos. A lo más, tal vez, algún funcionario directivo. Exacto. A lo más. Pero no tiene ningún sentido que hoy día se estén citando a los docentes a juntarse en las escuelas, no sabemos a qué, ¿ya? Y eso a nosotros nos parece muy grave. Sabemos que esas convocatorias que hacen los directores y las directoras no las hacen probablemente porque a ellos se les ocurra, porque aquí hay una cadena de mando, ya está usted, señor alcalde, que es el que tiene la última palabra, está el departamento de educación, ¿ya? Y después vienen los directores y las directoras. Por lo tanto, yo creo que el señor alcalde tiene que mandar una señal clara. Si él quiere cuidar la salud y la vida de los habitantes de la comuna de Ovalle, dé señales muy claras. Y diga derechamente, los establecimientos se cierran y nadie más asiste a ellos hasta que esto pase. Porque si no, genera confusión en los equipos directivos, en los docentes de aula y también en los padres y apoderados. Genera mucha confusión, todo el mundo se anda preocupando de que si tengo o no tengo que hacer la guía, la prueba o qué sé yo.
y esa atribución la tiene. La tiene absolutamente. Absolutamente, porque también ha dicho que hay atribuciones que no tiene y hemos compartido ese análisis que se ha hecho por parte de la autoridad local, pero en este caso esa atribución la tiene. Si él quiere cerrar los establecimientos educacionales por este contexto de pandemia mundial, lo puede hacer. Así es que el llamado está hecho, Rogelio. Sí. Y bueno, agradecerte. La verdad es que ha sido una excelente conversación, llena de información, de contenidos muy importantes para quienes hoy día nos acompañaron. Lo bueno es que este video queda ahí para que después lo puedan repasar. Nosotros también hacemos todo un trabajo de edición para después tener este video a disposición en nuestro canal de YouTube, en donde también lo pueden ir revisando. Si es que se perdió esta conversación en vivo, usted también puede ir a nuestro canal de YouTube, se puede suscribir también apretando la campanita. Me he puesto todo un experto en esto de las redes, la verdad es que no lo manejaba mucho y ya me he ido familiarizando más. Sí. Así que se pueden ir suscribiendo, hacemos llamado a los colegas, profesores, ¿cierto?, que vieron esta entrevista, esta conversación con Rogelio, que también la puedan compartir para que en definitiva tengan la información oficial de parte del Colegio de Profesores y la mirada, ¿cierto?, que hoy día tiene el mundo del Colegio de Profesores, ¿cierto?, respecto a lo que está hoy día pasando, de tal manera de que se disipen dudas y que ustedes también, docentes o gallinos, puedan hacer eco de las reflexiones que hoy día se tomaron en esta conversación, para que también le podamos transmitir esta tranquilidad a los padres y apoderados de los cursos que ustedes, ¿cierto?, tienen.